Uno de los primeros temas del día de hoy va a ser árbol filogenético, ¿sí? Veníamos viendo diferentes, ¿sí?, indicios sobre la existencia de fósiles que fueron dando origen, ¿sí?, a diferentes organismos y cómo esos organismos fueron evolucionando, ¿no? Y así, a partir de esa evolución o esos cambios que fueron teniendo los organismos y además que se fueron distribuyendo, ¿no?, por todo el planeta y existiendo más variedad de especies, se pudo armar una representación, ¿sí?, a manera de árbol desde un ancestro común hacia los diferentes organismos o especies que viven hoy en día, ¿sí? Por eso cuando hablamos de árbol filogenético, en realidad si uno habla de árbol está hablando de una representación que tiene esa forma de árbol, con forma de árbol. Esto significa que va a haber un tronco común y varias ramitas, ¿sí? Justamente ese tronco común va a ser el ancestro común que va a dar origen a varios seres, por eso se va abriendo en ramas. Ahora, cuando yo hablo de filogenético, ¿sí?, primero vamos a dividir la palabra. Filo significa cercanía o afinidad. O también muchas veces se lo llama feeling, ¿sí? Ahora, genético proviene de lo que es heredable o del material genético. Viene de material genético que vendría a ser el ADN. ADN, ¿sí? Que sería todo lo que es heredable. Heredable. Por ejemplo, ¿sí?, la estructura del cuerpo, en el caso nuestro, por ejemplo, la altura, el pelo, la forma de vida, todo eso se encuentra también en el ADN. Lo que pasa es que hay cosas que se ven, que son a simple vista, y otras que son internas, ¿sí? Por eso muchas veces se habla de lo que es fenotípico y lo que es genotípico. Cuando yo hablo de algo genotípico, quiere decir que se encuentra en la estructura interna del ADN y que lo heredamos, ¿sí?, pero no se ve a simple vista. En cambio, lo fenotípico se ve a simple vista, como el color de pelo, el color de ojos, la altura, todo eso lo podemos ver, ¿sí? Si se parece a la mamá o al papá, eso es lo fenotípico, lo que veo directamente. Lo genotípico está en los genes, o sea, en el ADN, ¿sí?, en partes del ADN, pero que no se ve, ¿sí? Un ejemplo más común son algunas de las, por ejemplo, enfermedades que en realidad no se ven y que luego aparecen. Bueno, esas están dentro de lo que es genotípico. O también algunas características, por ejemplo, si el papá y la mamá tenían ojos, unos ojos claros y otros ojos marrones, y el hijo salió con ojos claros, quedó la característica del ojo marrón guardadita, ¿sí?, en el ADN. Eso es genotípico, ¿sí? Bueno, ahora, entonces dijimos que cuando hablamos de genético, hablamos de todo el material genético que vendría a ser el ADN. O sea, el ADN contiene todas aquellas características que hacen a una especie, ¿sí? O sea, vamos a poner acá, el material genético posee todas aquellas características que hacen o describen a una especie de ser vivo. Ahora vamos a ver el
el concepto de especie. Pero bueno, vamos a terminar esta idea de árbol filogenético. Entonces, si decimos que el árbol filogenético vendría a ser una representación que tiene forma de árbol y que va a mostrarnos todas las características o cómo, ¿sí?, o qué seres vivos, según su cercanía genética, o sea, su cercanía del ADN o de sus características, hacen que formen parte de un grupo o formen parte del otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a hacer un pequeño arbolito acá. Dijimos que, como tiene forma de árbol, vamos a tener un tronco común, ¿sí?, y después algunas ramas. De acá podemos sacar otras ramitas, de acá otras ramitas, y así. ¿Sí? Bueno, vamos a ir, el tronco común sería el ancestro. Perdón. Ancestro. Ancestro común. Nuestro ancestro común fueron un tipo de bacterias llamadas cianobacterias, que tenían un tipo de célula que es la célula procariota. O sea que las primeras células que surgen en la Tierra son las células procariotas. Este va a ser un ancestro. Este ancestro da origen a la célula eucariota, que es la que forma el cuerpo de los animales, las plantas, las algas, los hongos, ¿sí? Acá animales vertebrados, animales invertebrados. ¿Ven cómo yo voy armando este árbol? Esto vendrían a ser todos los grupos de animales que conocemos. Pero, ¿qué va a pasar? Entonces dijimos que, después acá, las procariotas, que son las primeras células que aparecieron, tienen o forman el cuerpo de las bacterias. O sea que las bacterias, específicamente las cianobacterias, son los primeros ancestros comunes, ¿sí? Ahora, decía que el primer ancestro común fueron las procariotas, que formaban el cuerpo de estas cianobacterias, pero en realidad son todas bacterias. Entonces, hace más o menos 3.500 millones de años surgen las primeras células con la estructura de las procariotas. Ahora, luego, estas procariotas van a dar origen a las eucariotas que existen hoy en día y que son las que forman el cuerpo de casi todos los seres vivos, salvo de las bacterias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eucariota animal por un lado y eucariota vegetal, por eso les puse de este lado. Por ejemplo, la eucariota animal, forma el cuerpo de los animales, vertebrados y invertebrados, y la vegetal de las plantas y de las algas. Los hongos están más para este lado, más que todo para eucariota animal, o sea que lo vamos a correr del lugar y la vamos a poner de este lado. No está ni entre los vertebrados ni entre los invertebrados, sino que hongos es otro grupo aparte, pero dentro de los que tienen eucariota animal como célula, ¿sí? Bueno, esta sería la forma en que podemos ver algunos árboles filogenéticos. Este sería el más común, donde vemos como tronco común un ancestro procariota, que son las cianobacterias, luego que da origen a las eucariotas, animal y vegetal, y por un lado tenemos otros grupos que son los invertebrados, los hongos y los vertebrados, ¿sí? Y por el otro tenemos las algas y las plantas. O sea, este vendría a ser todo lo que es la estructura de lo que es un árbol filogenético, ¿sí? La idea es que todos estos grupos de seres vivos tengan una cercanía o un feeling
en cuanto al ADN, en cuanto al material genético, o sea que se parecen en eso, ¿sí? Después se pueden armar otros árboles, ¿sí? Donde nosotros directamente veamos, por ejemplo, podemos armar un árbol filogenético solamente de los animales. Entonces yo voy a los vertebrados e invertebrados, ¿sí? Los hongos no son animales, ¿sí? Sino que tienen célula eucariota animal, que es diferente. La diferencia, para que les quede bien, tenemos acá, para que quede mejor el cuadro, ¿sí? Bueno, en realidad el árbol. Tenemos eucariota, vamos a hacer eucariota animal. Se divide acá, por un lado y por el otro. Por el otro vamos a los animales. Y acá vamos a los hongos. Ambos tienen eucariota animal, pero pertenecen a diferentes grupos. Y de los animales podemos sacar a los vertebrados y a los invertebrados. Y ahí vamos a acomodar mejor el árbol. Invertebrados. ¿Ven? Entonces ahí me queda mejor. Para que se den cuenta. Y acá lo volvemos a reacomodar también. Y acá nos quedaría de eucariota sale 1, que es para eucariota vegetal. Eucariota vegetal. Siempre hablando de la célula, ¿no? Por un lado tenemos las plantas. Y por el otro, otra ramita que es las algas. ¿Sí? Y acá podemos observar en realidad los 5 reinos, porque tenemos las plantas, las algas, los hongos, los animales y acá, como ancestro común, las bacterias. ¿Sí? Entonces, hasta acá sería lo de árbol filogenético. Recuerden, yo un árbol filogenético lo armo mediante una representación que tiene esta forma arborescente, ¿sí? De árbol, porque tiene un tronco común y varias ramitas que me llevan a diferentes organismos o a diferentes especies. Pero siempre tienen un ancestro, ¿sí? Alguien que les da origen, ¿sí? Un antepasado. Recuerden que el ancestro común era el antepasado. Cuando hablo de común, que es único, que da origen a varios. En este caso son las procariotas, específicamente las cianobacterias, porque fueron los primeros organismos que surgieron hace 3.500 millones de años. Ahora, acá yo les había anotado el concepto de especie, ¿sí? Las especies son poblaciones que pueden reproducirse entre sí. Ahora lo explico bien. Reproducirse entre sí. Bueno, ¿qué significa esto? Que toda especie, todas estas que vemos acá dentro del árbol son todas especies distintas. ¿Sí? Lo que pasa es que comparten el material genético, por eso están dentro del mismo árbol filogenético. Cuando yo hablo de una especie estoy diciendo que son organismos que viven en una determinada población, que tienen características similares entre ellos y eso les permite poder reproducirse entre sí, o sea, dar una descendencia. Y esa descendencia debe sobrevivir y poder dar otra descendencia, o sea, que tiene que ser fértil la descendencia. Eso significa que puede generar otro igual, con otro ser dentro de la misma población, que tenga las mismas características, ¿sí? O sea, bueno, esto es sobre árbol filogenético.